bienvenidos a nuestro nuevo video. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje virtual por algunos de los lugares más peligrosos del mundo para los turistas. Desde el pueblo más frío de la Tierra hasta una isla infestada de serpientes venenosas. Estos destinos no son para los débiles de corazón, pero si eres un aventurero intrépido con un gusto por lo extremo, sigue viendo. Empecemos. Oymyakon, el pueblo más frío de la Tierra. Oymyakon es un pueblo ruso, situado en el distrito del mismo nombre, al este de Siberia Oriental. Es uno de los lugares más fríos del mundo, con una temperatura media de menos 50 grados centígrados en invierno y un récord de menos 71.2 grados centígrados en 1924. Es un lugar muy extremo y solo apto para los más aventureros, que deben llevar ropa térmica, un buen saco de dormir y un equipo de supervivencia. Los servicios médicos y de transporte son muy limitados y la comunicación puede ser difícil. Sin embargo, Oymyakon tiene su encanto para los amantes de la naturaleza y la cultura local, que pueden disfrutar de sus paisajes helados, su fauna, su gastronomía y sus tradiciones. La población de Oymyakon es de unos 500 habitantes que se dedican principalmente a la cría de renos, la caza y la pesca. La mayoría son de etnia evenki, una minoría indígena de Siberia. Entre sus atracciones turísticas se encuentran el monumento al Polo del Frío, el museo local, la iglesia ortodoxa y el mercado de carne congelada. También se puede practicar el esquí, el trineo y el baño en aguas termales. Oymyakon es un lugar muy desafiante para vivir y visitar, pero también tiene una belleza única y una rica cultura. Si te animas a ir, te recomiendo que lo hagas entre junio y agosto, cuando las temperaturas son más suaves y los días son más largos. Cráter de Darvaza, Turkmenistán. El desierto de Karakum es uno de los más grandes y áridos del mundo. Se extiende por más de 350.000 kilómetros cuadrados en el territorio de Turkmenistán, un país de Asia Central. El desierto de Karakum alberga una de las atracciones turísticas más sorprendentes y misteriosas del planeta, el Pozo de Darvaza, también conocido como la Puerta al Infierno. Se trata de un cráter de gas de 69 metros de diámetro y 30 de profundidad, que arde sin cesar desde hace más de 50 años. El fuego se originó en 1971, cuando unos geólogos soviéticos perforaron el suelo en busca de gas natural y provocaron un derrumbe, que dejó al descubierto una gran cavidad llena de gas. Para evitar una fuga peligrosa, decidieron prenderle fuego, pensando que se consumiría en unos días. Sin embargo, el cráter sigue ardiendo hasta hoy, creando un espectáculo fascinante, especialmente por la noche. El Pozo de Darvaza atrae a miles de visitantes cada año, que pueden acampar cerca del cráter y observar las llamas desde una distancia segura. Lago Natron, Tanzania. Este es un lago salado endorreico que tiene un alto contenido de minerales y un pH muy alcalino, que puede llegar a 12. Esto hace que el agua tenga un color rojizo debido a las cianobacterias que crecen en ella y que sea muy corrosiva para la piel y los ojos. El lago también es el hábitat de miles de flamencos enanos, que se alimentan de las algas y que son los únicos capaces de soportar las condiciones extremas del lago. Además, este lago tiene una característica única y espeluznante. Sus aguas son tan ricas en carbonato de sodio que momifican a los animales que accidentalmente caen en ellas. Esto se debe a que las aguas son altamente reflectantes y químicamente densas, por lo que actúan como un cristal, engañando a las aves para que piensen que están volando a través de un espacio vacío. Los cuerpos de estas aves y otros animales quedan petrificados, creando una vista surrealista y escalofriante. Es un lugar muy bello y único, pero también muy hostil para los humanos. Si quieres verlo, debes hacerlo desde una distancia prudente y protegerte con ropa adecuada, gafas de sol y crema solar. No se recomienda bañarse ni beber el agua del lago, ya que puede causar quemaduras y deshidratación. Desierto de Danakil, Etiopía. El desierto de Danakil, también conocido como la Depresión de Efar, es un desierto de África situado en el Cuerno de África, muy cerca del Mar Rojo. Administrativamente, ocupa parte del noreste de Etiopía, del sur de Eritrea y gran parte de Djibouti. Es uno de los lugares más calientes y áridos del planeta, con una temperatura media anual de 34 grados centígrados. Y una precipitación anual de solo 100 milímetros. Es un lugar muy inhóspito y peligroso, donde hay volcanes activos, lagos de ácido, géiseres de azufre y terremotos frecuentes. El desierto de Danakil es también el punto más bajo de África, a unos 125 metros por debajo del nivel del mar. Además, el desierto está situado en una zona de conflicto entre Etiopía y Eritrea, por lo que hay riesgo de violencia y secuestros. Si quieres explorarlo, debes ir con una agencia especializada y con un permiso oficial. También debes llevar mucha agua, comida y un equipo de emergencia. El desierto de Danakil es un lugar único y fascinante, pero solo apto para los más aventureros.
Monte Washington, Estados Unidos. Esta impresionante montaña, situada en el estado de Nuevo Hampshire, es el pico más alto de los Apalaches y la más prominente al este del río Mississippi, con una altura de 1917 metros. Es un destino muy frecuentado por los amantes de la naturaleza, que pueden practicar senderismo, esquí, ciclismo o simplemente disfrutar de las vistas desde la cima. Sin embargo, también es un lugar muy peligroso, ya que tiene el récord mundial de la velocidad del viento registrada en tierra, 372,82 km por hora, alcanzada el 12 de abril de 1934. El clima en el Monte Washington es muy impredecible y puede cambiar rápidamente, provocando tormentas, niebla, granizo y avalanchas. Las sensaciones térmicas pueden llegar a ser inferiores a menos 70 grados centígrados. Si quieres ascenderlo, debes estar en buena forma física, consultar el pronóstico meteorológico y llevar ropa de abrigo, calzado adecuado y un teléfono satelital. Valle de la Muerte, Estados Unidos. Este es el parque nacional más grande de los Estados Unidos fuera de Alaska, con una superficie de 13.650 kilómetros cuadrados. Es también el lugar más bajo, más seco y más caliente de América del Norte, con una altitud de menos 86 metros, una precipitación anual de 60 milímetros y una temperatura récord de 56,7 grados centígrados. Alberga una gran diversidad geológica y biológica, donde se pueden admirar dunas de arena, montañas de colores, salares, formaciones rocosas y especies únicas como el pez cachorrito del Valle de la Muerte, el más raro del mundo. Tiene una historia humana muy rica, que incluye a los nativos americanos, los buscadores de oro, los pioneros, los mineros y los turistas. Algunos de los lugares históricos que se pueden visitar son el Castillo de Scotty, el pueblo fantasma de Riolite y el monumento a los pioneros del Valle de la Muerte. Sin embargo, también es un lugar muy extremo y desafiante, donde hay que tener mucho cuidado con la deshidratación, el golpe de calor y los animales venenosos. Si quieres visitarlo, debes hacerlo en los meses más frescos, llevar mucha agua, un sombrero y un mapa. Isla de Queimada Grande, Brasil. Esta es una pequeña isla de 0,43 kilómetros cuadrados que se encuentra a unos 35 kilómetros de la costa de Sao Paulo. Su nombre se debe a que los antiguos habitantes de la zona quemaban la vegetación para despejar el terreno y facilitar la pesca. Sin embargo, hoy en día es un lugar muy aislado y prohibido para los visitantes, ya que alberga una de las mayores concentraciones de serpientes venenosas del mundo. Se estima que hay unos 4.000 ejemplares de la especie Bothrops insularis, conocida como la serpiente de la isla, que es endémica de esta isla y está en peligro crítico de extinción. Su veneno es 5 veces más potente que el de su pariente continental, la jararaca, y puede matar a un humano en menos de una hora. La isla solo es accesible para los científicos que estudian la fauna y la flora, y para los pocos guardias que la vigilan. Es un lugar muy peligroso y no apto para los turistas. Sin embargo, hay personas que ingresan a la isla de Queimada Grande de forma ilegal. Algunos pescadores y aventureros se arriesgan a ingresar a la isla para buscar tesoros o simplemente para experimentar el peligro. En 2018, un grupo de turistas brasileños fue detenido por ingresar a la isla de forma ilegal. Los turistas fueron liberados después de pagar una multa. Antártida. Este es el cuarto continente más grande y el más frío, seco y ventoso del mundo. Está casi totalmente cubierto por una capa de hielo que alcanza los 4 kilómetros de espesor y que contiene el 90% del hielo y el 70% del agua dulce del planeta. No tiene una población permanente, pero alberga varias estaciones científicas que estudian sus características y fenómenos. Es el hogar de una biodiversidad única y adaptada a las condiciones extremas, que incluye pingüinos, focas, ballenas, orcas, algas, musgos, líquenes, krill, peces, aves y otros invertebrados. Es un lugar muy aislado y solo accesible por barco o avión. Si quieres ir, debes tener un permiso especial y un seguro médico. También debes estar preparado para soportar temperaturas de hasta menos 89 grados centígrados y vientos de hasta 320 kilómetros por hora. Es un lugar muy desafiante, pero también muy fascinante y lleno de belleza natural. Chernóbil, Ucrania. Este es el lugar donde ocurrió el peor accidente nuclear de la historia, en 1986, debido a un experimento fallido que hizo explotar el reactor 4 de la central nuclear. La explosión liberó una gran cantidad de material radiactivo que contaminó el área circundante y causó miles de muertes y enfermedades. La ciudad de Pripyat, donde vivían los trabajadores de la planta, fue evacuada y abandonada. Hoy en día,
se puede visitar la zona de exclusión, que tiene un radio de 30 kilómetros alrededor del reactor, con una agencia autorizada y un dosímetro. Se puede ver el nuevo sarcófago que cubre el reactor, los edificios abandonados, los objetos personales y la naturaleza que ha recuperado el espacio. Es un lugar muy sombrío, pero también muy intrigante y lleno de historia. Sin embargo, también es un lugar peligroso, donde hay riesgo de contaminación, incendios, animales salvajes y saqueadores. Además, la zona de exclusión está cerca de la frontera con Rusia, que actualmente a fecha de subido este video, está en guerra con Ucrania. La cueva Actun Tunichil Munal, en Belice. Es un sitio arqueológico maya que contiene restos humanos y cerámicas de hace más de 1000 años. Fue descubierta en 1989 por el explorador británico Thomas Miller, quien la llamó así por el nombre maya que significa Cueva del Sepulcro de Piedra. Para llegar a ella, hay que caminar por la selva, cruzar un río y entrar por una grieta estrecha. Dentro de la cueva, se pueden ver las maravillas de la naturaleza y la historia. La cueva tiene más de 5 kilómetros de longitud y se divide en dos secciones, la sección seca y la sección húmeda. La sección seca contiene formaciones rocosas impresionantes, como estalactitas y estalagmitas, mientras que la sección húmeda alberga los restos arqueológicos. La cueva es considerada un lugar sagrado por los mayas, que la usaban para realizar ceremonias de adivinación, agradecimiento y súplica a los dioses. Se cree que los mayas entraban en la cueva durante periodos de sequía o crisis, y que ofrecían objetos de valor y seres humanos como ofrendas. Uno de los hallazgos más sorprendentes de la cueva es la doncella de cristal, un esqueleto femenino de unos 18 años que fue sacrificado hace más de 1000 años. Su cuerpo está tan bien conservado que parece estar hecho de cristal, debido a una capa de calcita que cubre sus huesos. Se dice que es la ofrenda más valiosa que los mayas dejaron en la cueva. La montaña Skellig Michael, en Irlanda. La montaña Skellig Michael, también conocida como Roca de San Miguel, es una isla rocosa situada a unos 12 kilómetros de la costa suroeste de Irlanda. Es la mayor de las dos islas Skellig, que forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1996. En su cima, a 220 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un antiguo monasterio cristiano que data del siglo VI. Para llegar hasta él, hay que subir por una escalinata de 270 escalones que fueron tallados directamente por los monjes en la roca. El monasterio está compuesto por 6 celdas de piedra en forma de colmena, una capilla, un cementerio y 2 oratorios. Desde allí, se puede contemplar una vista espectacular del Océano Atlántico y de la isla vecina, Little Skellig, que alberga una de las mayores colonias de aves marinas de Europa. La montaña es un lugar que atrae a los amantes de la historia antigua y la espiritualidad, pero también a los fans de la saga de Star Wars. Ya que fue el escenario de algunas escenas de las últimas películas. Sin embargo, visitar esta isla no es una tarea fácil, ya que implica varios desafíos y riesgos. Los escalones de piedra, que pueden estar resbaladizos por la humedad, no tienen ninguna protección y hay que tener cuidado de no caer al vacío. Además, la isla solo es accesible por barco, y el servicio depende de las condiciones climáticas, que pueden variar rápidamente. Por eso, se recomienda reservar con antelación, llevar ropa y calzado adecuados, y seguir las indicaciones de los guías. La costa de los esqueletos, en Namibia. Es una franja de unos 500 kilómetros donde el Océano Atlántico se encuentra con el desierto del Namib. Su nombre se debe a los numerosos restos de barcos y ballenas que yacen en sus arenas. La navegación por esta zona es muy peligrosa debido a las corrientes cambiantes, los vientos fuertes y las nieblas espesas. Muchas embarcaciones han sufrido naufragios y sus tripulantes han tenido que enfrentarse a la hostilidad del entorno. Algunos de los barcos más famosos que se pueden ver en la costa son el Edward Bolen, el Dunedin Star y el Winston. Sus historias de rescate y supervivencia son fascinantes y atraen a los amantes de la aventura y el misterio. Sin embargo, visitar este lugar no es fácil ni seguro. La costa forma parte de un parque nacional y se requiere un permiso especial para acceder a ella. Además, el desierto es muy árido y la vida silvestre es peligrosa. Por eso, si quieres conocer la costa de los esqueletos, debes hacerlo con precaución y respeto por la naturaleza. Y ahí lo tienen, amigos, nuestro recorrido por algunos de los lugares más peligrosos del mundo para los turistas. Cada uno de estos destinos presenta su propio conjunto de desafíos y peligros, pero también ofrecen una belleza única y una rica historia que los hacen fascinantes.
Si este video te ha fascinado tanto como a nosotros, dale a like y compártelo con tus amigos. Suscribirte al canal y activar las notificaciones es una forma maravillosa de apoyarnos y estar al tanto de futuros contenidos similares. Un saludo, hasta la próxima.